días, mis queridos amigos y amigas de Sagitario. Hoy vamos a estar viendo qué siente tu persona especial por ti y quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Durante todo el mes de septiembre va a haber un descuento en la primera sesión terapéutica. Así que si te gustaría participar de ese descuento, te invito a que entres a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción del video para que obtengas más información. También voy a estar sorteando 2 cartas oráculo de mensajes de tu persona especial en su versión imprimible. Les estoy dejando los mismos comentarios cuál es la forma para participar de este sorteo. Y también para los primeros 2 comentarios de este video vamos a estar dando un consejo de mis cartas florecer. Así que no te olvides ahí suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas las próximas actividades. Bueno, sin más ni menos vamos a comenzar con esta lectura. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que pasa con tu persona especial? Ya tenemos al corazón de la lectura este paje de copas. Esta es una oferta de amor, una sorpresa. Quizá no nos teníamos esperado que tu persona quisiera expresar estos sentimientos, ya que los pajes son mensajeros y particularmente el de copas es de amor. Siento que es una persona que sueña contigo, se puede estar pasando las noches pensando en ti. ¿Qué es lo que pasa? Eso sí, queridos Sagitarios, acá hay una reina y acá hay una emperatriz también. Generalmente, en esos casos, lo que sucede es que hay alguna especie de triángulo amoroso o tiene que haber alguna separación para que tu persona pueda venir hacia ti. Con la energía de esta reina de espadas, tu persona sabe bastante bien qué es lo que quiere, tiene las ideas claras de qué es lo que tiene que cortar en su vida para poder empoderarse e ir hacia esa energía de la emperatriz. Por ahora, hay ciertos impedimentos. Todo esto está en el imaginario de tu persona especial. Con este as de copas al reverso y la carta de la estrella. También la carta de los enamorados. Miren aquí el hierofante al reverso. Siento que hay alguna especie de separación o dificultad entre ustedes. ¿Qué siente tu persona especial? Sí siente amor, es real. Pero veo más cartas de separación y de términos que cualquier otra cosa. Entonces vamos a explorar un poco más de qué se trata esto. Ok, acá ya está el impedimento. Para algunos de ustedes será otra conexión y para otros será el hecho de que tu persona lo tiene que tener todo bajo control. Con este rey de copas al reverso, esta es una persona que se muestra fría emocionalmente. Entonces no vamos a saber realmente qué es lo que siente. No lo demuestra tanto. Esto no significa falta de sentimientos. Sí siento que hay separación entre ustedes con este 5 de espadas, ciertos mecanismos de autosabotaje. Es como que hay cosas que están pasando y que quizá tu intuición lo presiente, pero esta persona puede incluso muchas veces no ser tan honesta o honesto con nosotros. Quizá lo estamos presintiendo ya. Este as de copas al reverso, me gustaría explorar un poco más por qué está este as de copas al reverso. Claro, la carta de la templanza, la carta del 3 de espadas. Esto nos indica que tu persona, como les dije anteriormente, tiene que cerrar ciclos con otra conexión, o está cerrando ciclos con otra conexión, o tiene que sanar las heridas que vienen desde una conexión un poco más antigua. Hay dolor ahí en ese corazón. Tu persona está dolido o dolida por algo. Bien. Vamos a ver un poquitito más. ¿Por qué tiene desesperanza de estar contigo? Quizá es precisamente eso lo que no te está contando. Me gustaría ver guías espirituales, por favor. Si me pueden mostrar por qué está la carta de los enamorados, la estrella y el gurú al reverso. Disculpen, claro. La carta del mundo al reverso. Un ciclo que no se ha terminado. La rueda de la fortuna, nuevamente, todas estas son cartas de finales. Y si es que hay separación entre ustedes, nos dice acá, no está todo realmente terminado.
no ha acabado todo realmente entre ustedes, ya que esta persona sigue teniendo sentimientos por ti. Si ha habido alguna separación entre ustedes, sí puede haber habido conflicto entre ustedes, pero con esta carta de la rueda de la fortuna y la carta del mundo, siento que hay malos entendidos quizás. Con la carta del mundo quizás no todo está terminado. Sí hay mucha tristeza en el corazón de tu persona, se la pasa pensando en ti, hay como un sentido de desesperanza a partir de esta separación. Muchas arcanas mayores, esto generalmente implica un despertar espiritual o una conexión que ha sido divinamente guiada de una forma u otra. Vamos a explorar algunas cartas oráculo. Vamos a revisar los mensajes de tu persona especial para ti. Estas son mis cartas oráculo en su versión imprimible que están para el sorteo. Así que si te gustaría tenerlas, no te olvides de participar. Está todo ahí, la información en los comentarios, ¿ok? Ok, vamos a ver un par de mensajes de esta persona para nosotros. Ay, aquí está. Nos dice, lamento no estar ahí para ti cuando lo necesitaste. Como quisiera decirte cómo me siento. Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de comportamiento y pensamiento. Lo siento, pero quiero mi soltería y tengo el corazón roto. Quizá, si es que tu persona ha estado en otra conexión y tiene que venir hacia ti, necesita un tiempo de soledad para como definirse a sí mismo. Esto no significa que no vaya a ir hacia ti, pero que sí, claro, tengo el corazón roto. Hay algo que tengo que sanar, quizás cierta codependencia, pero claro, siente que te ha fallado de una forma u otra y que eso implica cierta toxicidad en su propio comportamiento. Estos mecanismos de autosabotaje, donde no va por ti, donde no te dice qué es lo que siente. Este paje de copas está aquí. Hay sentimientos por ti. Hay bastantes cartas de copas. ¿Por qué no lo está demostrando? Principalmente por eso. También el paje de copas es una energía que tiende a ser más inmadura. Y esto significa o tu persona no tiene la madurez suficiente para ir hacia ti todavía, demostrar lo que siente, o todavía estos sentimientos se tienen que desarrollar de forma más estable. Bien, ya me contarás, porque esta persona nos dice, ¿cómo quisiera decirte cómo me siento? Esta persona te quiere comunicar acerca de sus sentimientos. Sí están estos impedimentos, son como ciertas limitaciones que tiene esta persona. Siento que todavía hay un poco de confusión en su corazón, algunos aspectos que tiene que sanar. Vamos a revisar un poco más de qué se trata esto. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. Decepción. Hay alguien aquí que está utilizando una máscara falsa. Bien. Y por eso también nos aparece este 5 de espadas. Es una persona que no te está diciendo sus sentimientos, por ejemplo, que quizás no te está contando todo lo que realmente está pasando en su mundo interior, estos pensamientos que está teniendo. De una forma u otra sabe que quiere algo contigo. Lo sabe, pero no lo está manifestando. Entonces como que se decepciona a sí mismo al no poder cerrar estos ciclos que tiene que cerrar o estos dolores que tiene que sanar. Aquí, esta ya es una carta de advertencia. Estas dos son cartas de advertencia, ¿no? ¿Y para qué nos dan estas cartas de advertencia? Para nosotros poder sanarlas y trabajarlas. Con esta carta de la codependencia, nos dicen, bueno, adicciones están afectando tu vida romántica. Quizá tu persona desarrolló codependencia con esta otra persona o contigo incluso, pero por eso también quiere su soltería. Esto no tiene que ver con su soltería de quiero estar saliendo a estar con muchas personas, sino que una soltería de la independencia. Porque ha habido codependencia, sea entre ustedes o sea en relaciones anteriores, tu persona todavía tiene que sanar esto. Y casualmente cuando se va liberando de esa codependencia, se le puede dar un espacio a un mayor compromiso entre ustedes. O sea, esta es una historia que tiene que ir evolucionando en el tiempo. Por ahora la invitación es a sanar esta codependencia y sacarse esas máscaras, ¿no? Hablarse, decirse qué es lo que sienten, qué es lo que está pasando. Acá hay sentimientos que están tapados.
por pensamientos también. ¿Qué será? Que me van a rechazar o que voy a tener los mismos problemas que tuve anteriormente. Bien. Entonces, vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber, guías espirituales, por favor, ¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de nuestros Sagitarios? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? 4 de bastos al reverso. ¿Verán ustedes mucha energía de almas gemelas o llamas gemelas aquí? Aquí sí hay amor, pero a veces pasan otras cosas, ¿no? Mira. Ay, ay, ay. Discúlpenme. Tenemos aquí una reina de espadas, la emperatriz, la reina de bastos y la reina de copas. O sea, ¿cuántas reinas tenemos que tener en esta lectura? Ojo ahí. De tener codependencia y aceptar situaciones de triángulos o cuartetos o quintetos amorosos que realmente no son las que nos sirven. Sí, ahora, si es que ese no es tu caso, esta es una persona que tiende a entrar y salir de tu vida. No te provee de estabilidad porque no se la puede proveer a sí mismo. Entonces, como esta persona tiene esta tendencia de ir y venir, se ha podido desarrollar esta codependencia, porque tu persona está todavía desconectada de sus reales y auténticas emociones por ti. Entonces yo de una u otra forma te diría precaución aquí con dónde estamos invirtiendo nosotros nuestros sentimientos. ¿Bien? Entonces, qué lectura, qué lectura. Sí, siento que todo esto tiene que ver principalmente con un proceso de madurez de tu persona, de comprometerse con lo que realmente siente y comprometerse con una persona en particular. Tiene muchísimos sentimientos por ti, pero están bloqueados o no está actuando para eso porque quizá tiene esta máscara, ¿no? Tiene esta máscara de... Es como... No solamente de decepción, es como realmente tapar quién realmente es y lo que siente. Porque si quisiera compromiso contigo, si quiere algo ahí contigo, pero está absolutamente bloqueado al final del día, porque se pasa pensando en ti. Pero claro, su yo superior nos invita a sanar primero esta codependencia, esta decepción. Siento que para ti es el tema de la codependencia y para esta persona tiene que ver con el tema de la decepción o ocupar esta especie de máscara en las relaciones donde no se permite ser su auténtico yo, su auténtico ser. Esto es todo un viaje. Ahora, ¿merece la pena? Lo vamos a preguntar. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Pero por ahí te queremos dar una recomendación si es que eso te hace sentido. Muchas gracias, guías espirituales. Es aconsejable para nuestros Sagitarios seguir con esta conexión. Nos dice sí, ok, pero sé asertivo. Esto significa cuídate. Puede ser una oportunidad de aprendizaje de una u otra forma. Y si bien quizá para algunos de ustedes no va a ser así como el amor de su vida y que realmente lleguen a tener una conexión, sí pueden encontrar una resolución pacífica. Y esto significa poder sanar, tener conversaciones que puedan sanar esta codependencia y este sentido de la decepción. Te piden ser asertivo, ser asertiva con tus palabras, sé asertivo principalmente contigo mismo, contigo misma también. Háblate a ti mismo y a ti misma con honestidad. ¿Realmente esto es lo que me sirve y lo que quiero para mí? Independiente de lo que me digan las cartas. O sea, si esta lectura está resonando conmigo, ok, puede haber amor, pero ¿qué es lo que realmente estoy esperando aquí? ¿Realmente esto es lo que me hace sentido en el fondo de mi alma? O sea, los tratos tienen que ver con las formas, ¿bien? Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Géminis, con un Leo, con un Libra o con un Escorpio. Esta lectura tiene que ver un poco con, a nivel tuyo,
con tus propios estándares. Esta conexión realmente está bajo mis estándares de lo que yo quiero tener o no. Te piden ser asertivo o asertiva en ese sentido, ¿no? Hablarte a ti mismo o a ti misma con la verdad. Vamos a darte un último consejo, querido Sagitario. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es un último consejo para nuestros amigos de Sagitario? Te dicen, deja ir las expectativas que te están reteniendo de ver todas las bendiciones que ya posees en tu vida. ¿Bien? La codependencia también está muy relacionada con esas expectativas. Tengo la expectativa de que esta persona vaya a cambiar. Tengo las expectativas de que esta persona va a hacer tal o cual cosa. Entonces genero codependencia de acuerdo a las expectativas que voy teniendo para alguien. ¿Esto es lo más sano? No lo sabemos realmente. Esta es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo o a ti misma, si es que eso es lo que realmente te hace sentido. Algunas veces es bueno pedir ayuda. No podemos luchar todas las batallas nosotros solos o nosotras solas en silencio. ¿Bien? Y lo que no viene desde el amor viene desde el ego. Me hago esa pregunta. Uy, aquí hay amor auténtico, a pesar de que sí, hay cariño, ¿no? Hay algo, pero lo que va pasando con la otra persona, lo que va pasando conmigo hacia la otra persona. Yo estoy aquí realmente porque esto me hace sentido, porque realmente amo a esta persona, o porque me está gatillando ciertas heridas, o mi ego quiere que esta persona se transforme y haga las cosas bien para mí, que venga desde su corazón a decirme qué es lo que siente, que vaya a transformar toda su vida para comprometerse conmigo. ¿Es eso realmente amor o es un sueño, por ejemplo? Estamos hablando solamente de un ejemplo, ¿no? Espero que se pueda entender la energía que viene con esta lectura, que viene con estas cartas. Esta persona sí te quiere, sí sabe que tiene estos sentimientos por ti, pero la pregunta es, bueno, ¿realmente será capaz de comprometerse o no? Bien. Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos Sagitarios. Que tengan un maravilloso día. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.